aprendido y todo lo que nos queda para aprender en lo que resta de esta jornada y todo lo que será la jornada de mañana allí en la Sociedad del Teatro Unión de San Carlos. Vamos a continuar y de Fray Bentos nos venimos para Maldonado. Tenemos una presentación de un libro que está a cargo de Marcelo de León. Bienvenido, Marcelo, tiene el libro por allí. Vamos a presentarlo, vamos a mostrarlo acá. Tocante a lo que usted me pregunta, una historia de Maldonado en los tiempos de Juan Montañés, 1796-1838. Tiene los 10 minutos entonces para contarnos de qué se trata esta historia. Ops. Voy a controlar el tiempo yo también, por las dudas. Sí. Ok, arrancamos. Ah, no. Ay. Sí, pero necesitaba la... Sí. Bárbaro, gracias. Ok, buenas noches. Gracias por acompañarnos y sobre todo muchas gracias a los organizadores por la posibilidad de venir a compartir este momento con ustedes y hablar sobre esta investigación que fue hecha con mucho cariño. La idea de esta historia de Maldonado en los tiempos de Juan Montañés es salir del prospecto habitual de contar la historia a través de los grandes personajes, de las autoridades civiles, políticas o religiosas, o de aquellos que son famosos por alguna razón. La propuesta en este libro fue seguir la historia de Maldonado a través de un personaje anónimo, un personaje común. Y la razón para el título es porque esos personajes anónimos, como somos la mayoría de nosotros, no dejaron muchos rastros y es muy inusual contar con sus palabras. En el caso de Montañés fui afortunado porque participó fue llamado como testigo en un juicio posesorio y quedaron las palabras de él diciendo, tocante a lo que usted me pregunta, etcétera, etcétera. Si hiciéramos un viaje en el tiempo, esa fue mi imaginación, y le preguntáramos cómo era el Maldonado en su época, probablemente hubiera empezado con esas palabras. Montañés llegó acá en 1796, cuando la ciudad tenía apenas 4 décadas de fundada, y falleció en Maldonado hacia 1838, de modo que vivió todo el proceso, desde que éramos una parte del virreinato español, el proceso de la independencia, la invasión inglesa y finalmente la constitución de una república. Él vio un Maldonado como el que ustedes tienen acá, este es un óleo de 1852, pero tienen la imagen de la plaza despejada como la conoció, la iglesia que él vio cuando se empezó a construir pero quedó trunca, y lo que había sido el Cabildo y el Ministerio de Real Hacienda. No es una biografía, él es simplemente la excusa para, a ver si puedo manejar esto. No, esto es solamente puntero, ¿verdad? Ah, perfecto. Es la excusa para contar la historia de esta ciudad de Maldonado que tiene una larguísima historia y que él la vio casi desde sus comienzos. También habla sobre la inmigración, cómo se llegaba acá, y una de las vías por las que se llegaba era el ejército. Estamos en el cuartel de dragones y él fue dragón. Probablemente fue una de las razones por las que se lo asignó a Maldonado y también coincidió aquí en la época en que estaba Artigas. De nuevo repito, no es una biografía de él, sino de contar a través de él cómo era la vida de la gente común, la vida de los soldados o la vida de los fernandinos de esa época. Vivió en algún lugar de este damero, que es el primer plano que tuvo la ciudad de Maldonado, que se hizo en el 1783. La ciudad era mucho más reducida que ahora, bordeada de dunas por un lado,
y con una gran lucha por sobrevivir en un medio bastante hostil. Lo que está marcado ahí en el centro, naturalmente, es la plaza. Vio la arquitectura civil y la arquitectura militar, como la que tenemos acá. Cuando él llega en 1796, el cuartel Dragones, donde estamos ahora, está en las últimas etapas. Algunos dicen que nunca se terminó, pero si se terminó en 1797. Pero al mismo tiempo había gente en la ciudad. La pregunta es, ¿cómo vivía la gente común en una ciudad que era modesta, humilde, con muchos ranchos? Había construcciones o casas de mejor tamaño. En el caso de la gente común de pocos medios, él era soldado, así que sus ingresos no eran gran cosa, tenía familia, probablemente tenía una finca afuera. La idea fue explorar qué necesitaban las casas de esa época, tomando, por ejemplo, como guía el plano de poblador de Rafael Pérez del Puerto, donde ustedes pueden ver lo que era considerado mínimo esencial para que una casa fuera confortable en la época. También, así como vio la evolución en esos años de la evolución de la arquitectura civil y la arquitectura militar, Montañés fue testigo de los cambios de la arquitectura religiosa, lo cual también nos lleva a explorar un poco las ideas de la época, las concepciones. Hay quien dice que al principio los fernandinos eran bastante fríos en religión. La cuestión es que tuvimos varios templos, de los 4 dentro de la ciudad misma. Montañés llegó a conocer por dentro 3, el cuarto solamente quedó trunco, que es la actual iglesia de Maldonado. Uno de los episodios que vivió Maldonado en esa época y que es ineludible en una historia, si bien no tengo evidencia de que Montañés estaba en ese momento acá, porque sé que estuvo brevemente en Santa Teresa, fue la invasión de los ingleses. Hasta la fecha creo que es el peor episodio, el más traumático y trágico que vivió la ciudad de Maldonado en toda su historia. 3 días de saqueo. Y traté de darle la suficiente atención que a veces la historiografía nacional ha pasado por alto, donde solamente aparecen unos renglones y toda la atención va para Montevideo. Pero Maldonado sufrió mucho, fue una primera experiencia para los ingleses. Este óleo no es de la época, pero lo puse aquí porque les da una idea de cómo se veía más o menos la bahía de Maldonado despejada, sin árboles, y la Torre del Vigía en su aspecto original, que era de ladrillo, no tenía balcones, y probablemente fue como se veía en el momento de las invasiones. Y esto me trae a colación algo que en su momento dijo el doctor Cairo, muy oportunamente dijo, qué suerte que tuvo Montañés cuando di la charla por primera vez, que vio construir la Torre del Vigía. Al mismo tiempo que tiene esos incidentes, hay otros incidentes políticos que nosotros conocemos a través de los grandes titulares. La pregunta es cómo se vivió en el día a día. Por ejemplo, la revolución. Sabemos que la revolución, tenemos a los patriotas, los rebeldes, pero ¿qué ocurría en la vida de cada persona? Por ejemplo, Montañés era español y sus hijos eran americanos. Hay casos de las fuentes que hablan de los conflictos internos de las familias por esa tirantez. En Maldonado se vivió tirantes. Apareció un panfleto diciendo muerte a los españoles, otro señor decía hay que ejecutar a estos revoltosos, que eran, digamos, los revolucionarios, y en la historia trato de explorar un poco esos sentimientos que llegaron incluso a un punto tal de tensión que se declaró una especie de estado de sitio en Maldonado en determinado momento. Otro incidente político, la historia pasa, tiene más elementos, simplemente estoy tratando de simplificar a grandes rasgos, fue el acta de ratificación de lealtad al emperador de Brasil. Un episodio espinoso que los historiadores se debaten hasta el día de hoy por explicar cómo fue que pasó y por qué pasó, que en este caso más de 300 personas y otros cabildos del interior lo hicieron también, reafirmaron su lealtad al Brasil en lugar de promover la independencia. Este es del año 1823 y entre las 300 personas, muchas de ellas pasaron a la historia, muchas no, está el señor Montañés en el tope de una de las firmas que está ahí. Otros son personajes de Maldonado, son autoridades de toda la jurisdicción. Como la historia es de la historia de la vida común, obviamente no puede estar ausente lo que es el comercio y los comerciantes, los oficios, las ocupaciones de la gente de la época. Mi personaje en este caso fue dueño de una pulpería, con lo cual
podemos hablar de qué era una pulpería, cuáles eran las funciones que cumplía y cómo reflejan esa existencia o inexistencia de pulperías los distintos avatares que tuvo la ciudad de Maldonado. Porque la ciudad de Maldonado sufrió mucho con las idas y venidas, las ocupaciones. En algunos casos le sirvió, como un señor muy conocido acá que plantó un almacén cuando se instaló el ejército portugués en 1812, porque era como tener una base militar. Pero en otros casos, afectó mucho el comercio. Repitiendo lo que dije al principio, esto se enfoca en la vida privada y la vida cotidiana, la vida del día a día de los personajes comunes, porque son las más difíciles de encontrar. Es lo que se habla un poco de historia de las mentalidades también, la mentalidad de la época y qué se creía, cómo se vivía y cómo transcurrían los días. Eso incluye los interiores de las casas, las decoraciones de las casas, la costumbre, la etiqueta, y hay varias fuentes de extranjeros que visitan acá y nos dejan su testimonio sobre cómo eran los fernandinos. A veces en algunos casos los comparan con los carolinos o con los rochenses, y también con muchos prejuicios cuando son europeos. Es una historia que habla de la división de la sociedad por nacionalidad. Cuando tuve acceso a fuentes hablé cuántos orientales habían, cuántos eran extranjeros, de dónde eran. Clases, que es el término que en esa época se usaba para lo que hoy diríamos razas, qué composición había en Maldonado, los diferentes trabajos, las proporciones de hombres y mujeres que varían por los continuos conflictos que hay. Recuerden, Montañés abarca todo un periodo conflictivo en esa época y los hombres van a pelear, otros mueren y otros escapan, lo cual afecta también las posibilidades de formar familia, y en la historia hablo de por qué era tan importante formar una familia. Recuerden que son tiempos antes de la previsión social. La familia es el sostén en la vejez, los hijos son el sostén en la vejez. Las mujeres tenían además recibían una carga negativa mucho mayor en el caso de quedar solteras que los varones, y eso también se iba a reflejar. Tuve una pequeña falla tecnológica, perfecto, excelente. Entonces, para resumir y para ir cerrando, la esclavitud es ineludible, es una sociedad que es esclavista, altamente esclavista, considerando que no había plantaciones alrededor. Eso ha llamado la atención de extranjeros. Las mujeres, tradicionalmente olvidadas de la historiografía, traté de incorporarlas en la medida que aparecieron en las fuentes, incluso en algunos casos mínimos de información, como doña Casilda, que sabemos que era cigarrera, pero no mucho más, pero es el hecho de otro de los personajes ignorados de la historia. La moral de la época, un hijo de Montañés deja embarazada a una joven, se casan, la pregunta es cómo reaccionó la sociedad, y ahí unos versos de Acuña de Figueroa sobre la moral que él va a encontrar cuando él viva acá entre 1823 y 1825, en lo que llaman, y con esto creo que es hora de cerrarlo, lo que él va a llamar aquellos días de gloria en Maldonado, que además aprovecho porque Valentín Trujillo nos ha acompañado hoy, y sé que has trabajado sobre Acuña de Figueroa, y también hago extensivo el agradecimiento mencionado antes del proyecto de digitalización del material de diarios. La hemeroteca ha sido espectacular y brillante y nos ha ayudado a todos los historiadores. Muchísimas gracias.